Y si tienes una Biblia, vamos juntos a nuestras Biblias, y si no la tienes, usa el monitor. Y quiero hablarles en esta hora algo en relación a voluntad de Dios. Y Mateo, el capítulo 6, del verso 9 al 10. Mateo 6, del 9 al 10. Y dice de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y léalo conmigo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Podemos leerlo una vez más, ¿está bien? Dice, verso 9 al 10: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Diga conmigo: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hablar de la voluntad de Dios es un tema que para muchos por años, puede tomarte años no entender esta expresión voluntad de Dios, pero es tan importante para Dios y debería ser tan importante para los que nos llamamos discípulos de Cristo entender la palabra voluntad de Dios. Porque a veces pensamos que la voluntad de Dios es la que yo intento ponérsela y convencerlo a Dios. Y esa es realmente una forma muy equívoca. A veces hemos pensado que voluntad de Dios tiene que ver con lo que a mí me gusta o lo que a mí me agrada. Entonces sí quiero la voluntad de Dios. Pero uno de los mensajes más importantes de Jesús, hablando con sus discípulos, muchas ocasiones Él dijo: porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y fue una de las razones que Jesús siempre estaba impartiendo con sus discípulos. Para mí es uno de los mensajes más importantes. Y aunque no lo crean, en estos últimos años, lo que viene sucediendo en la vida de muchos cristianos es que sí hay muchas personas llegando a Cristo, hay muchas personas recibiendo el mensaje de Dios para su vida, pero en realidad mucha gente incluso le encanta estar en una reunión como esta, pero en realidad no quiere la voluntad de Dios en su vida. Es lo real. Suena triste y también suena difícil de creer, pero la iglesia de estos últimos años se ha vuelto una iglesia que quiere prosperidad, quiere que Dios le bendiga el negocio, quiere que Dios le ensanche la billetera, quiere que Dios le dé cosas nuevas, carros nuevos, títulos, y nada de eso es malo. El gran problema es que queremos todo, pero menos la voluntad de Dios. Y lastimosamente se está perdiendo lo que realmente Jesús siempre predicó. Hay muchos pasajes en la Biblia que habla mucha gente que quería seguir a Jesús, pero no quería seguir la voluntad de Dios. El joven rico decía ser un buen cumplidor de la ley. Y cuando Jesús le dijo: quiero que vayas y hagas esto, él nunca volvió. Él dijo: yo cumplo la ley desde mi niñez. ¿Qué más puedo hacer para ser perfecto? Jesús le dijo: toma todos tus bienes, véndelos y dáselo a los pobres. Cuando él se acercó a Jesús, él estaba buscando la voluntad de Dios. Yo le voy a decir algo muy en serio, que estamos casi nuevitos en este año, pero tengo que remover cualquier pensamiento que has tenido en tu mente, porque puede que esto va a cambiar la historia de tu vida. Porque si en realidad tú quieres ser cristiano sin cumplir la voluntad de Dios, creo que estás equivocado y vas a vivir equivocado. Porque si estás pensando que acercarme a Dios es solo pedir, estamos arrancando leyendo el Padre Nuestro y pensamos que el Padre Nuestro está centrado en mis pedidos, pero el Padre Nuestro no está centrado en mis pedidos. El verso que acabamos de leer, el Padre Nuestro está centrado, número uno, en adoración. Tienes que reconocer a Dios como tu Padre, tienes que reconocer a Dios para adorarlo, pero además de todo eso, dice: venga tu reino y hágase tu voluntad.
En realidad el cristianismo, la fe, ser un discípulo de Cristo, no inicia con tus necesidades. Llegamos por nuestras necesidades. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a los pies de Cristo muchas veces por problemas, por salud, problemas en nuestra familia, en nuestro matrimonio? Y que Dios nos ha bendecido es verdad, pero el reino de Dios no tiene que ver con tu problema. El reino de Dios no tiene que ver con mi necesidad. El reino de Dios tiene que ver con que se haga la voluntad de Dios. Y la iglesia de estos últimos tiempos ha sido lastimosamente muchas veces dañada porque han brotado tantos mensajes sobre ideas y pensamientos y muy poco se habla sobre la voluntad de Dios. Muy poco se acepta la voluntad de Dios porque no se entiende la voluntad de Dios. Muy poca gente ora por la voluntad de Dios. Y yo le voy a mostrar algunos principios, porque mire lo que dice Mateo 7:21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace, diga conmigo, el que hace la voluntad de mi Padre. A veces estamos pensando, no, sí, yo ya soy cristiano, ya tengo mi ticket de vuelo para el cielo. ¿Y cómo lo sabes? Porque recibí a Jesucristo en mi corazón. Y hay muchas veces como padres y aún con nuestros hijos estamos felices porque nuestros hijos recibieron a Cristo, fueron bautizados, de repente están participando de un área de servicio dentro de la vida de iglesia. Y eso está bueno, pero en realidad nuestro enfoque final debería ser si realmente está buscando la voluntad de Dios o no en su vida. Porque usted y yo podríamos estar aquí como la multitud que seguía a Jesús por amor a los frijoles. Jesús dijo: ustedes no me están buscando por todo lo que yo les he revelado en relación al reino del cielo, sino ustedes me están buscando por el pan que les he dado de comer. Había una multitud siguiendo a Jesús y Jesús sabía que esa multitud no quería su voluntad. El joven rico no volvió porque él pensó que Jesús le estaba tratando de sorprender, pero Jesús le estaba diciendo: ¿quieres saber qué más te falta para ser perfecto? Entonces toma todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Él estaba dispuesto a cumplir la ley, pero no a cumplir la voluntad de Dios. Hoy en día sucede lo mismo. La iglesia, muchas veces los cristianos y los que nos llamamos discípulos de Cristo, nos casamos en el nombre de Dios, vivimos en el nombre de Dios, salimos a trabajar en el nombre de Dios, oramos antes en nuestras empresas, oramos en nuestros negocios, pero eso no significa que estás cumpliendo la voluntad de Dios. Mateo 7:21 dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino aquellos que cumplen, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es la voluntad de mi Padre. Quiero pedir a la gente del Switcher que ponga la misma versión que estoy leyendo. Les envié el bosquejo para que lo pongan igual, por favor. Porque muchos de nosotros a veces pensamos: sí, pero estoy haciendo esto en el nombre del Señor. ¿Cuántos han visto esto? Y a veces justificamos que lo que hago, lo hago en el nombre de Jesús. ¿Te ha pasado esto? Pero eso no significa que es la voluntad de Dios. Pero le hemos rotulado en el nombre de Jesús. Iniciamos cosas y decimos: en el nombre de Jesús. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Pero eso no significa que eso sea la voluntad de Dios. Porque ¿qué es la voluntad de Dios, pastor? Y finalmente, ¿qué es la voluntad de Dios? Porque una de las cosas que va a definir nuestra fe y nuestro verdadero cristianismo y discipulado, voluntad de Dios, es puntualmente, es la determinación de Dios sobre tu vida. Es lo que Dios ha determinado. Voluntad de Dios es lo que Dios ha elegido para ti. Voluntad de Dios es los que puntualmente, específicamente el propósito que Dios tiene para tu vida. Voluntad de Dios tiene que ver con el decreto de Dios sobre tu vida. Es el decreto de Dios sobre tu vida. Entiéndame esto. Es el decreto de Dios sobre tu vida. Y quiero que entienda esto, porque muchos predicadores se han subido a una plataforma y han empezado a decretar cosas que ellos quieren.
pero eso no significa que es la voluntad de Dios. Yo decreto que este año es tal por cual y jajaja y jijiji, jojojo. No, voluntad de Dios es buscar lo que Dios ha decretado. Lo que Dios ha decretado. ¿Y dónde está eso? En su palabra. ¿Qué es la voluntad de Dios? Voluntad de Dios tiene que ver con buscar el deseo de Dios para mi vida. Es el deseo de Dios para mi vida. No es lo que yo deseo, es el deseo de Dios para mi vida. ¿Qué es voluntad de Dios? Voluntad de Dios puntualmente tiene que ver con lo que Dios ha establecido, en lo que yo me voy a gozar, en lo que yo voy a disfrutar, con el placer, con lo que le hace disfrutar a Dios, lo que le hace sonreír a Dios. Cuando Esteban, el primer mártir en la iglesia de los Hechos, murió apedreado, le hago una pregunta: ¿cree usted que esa era la voluntad de Dios o no? ¿Crees que él muriera así era la voluntad de Dios o no? Era la voluntad de Dios. Sí era la voluntad de Dios, porque si no hubiese sido la voluntad de Dios, él no lo hubiese permitido. ¿Está aquí conmigo? Ahora te estoy poniendo al primer mártir, que es Esteban. Vamos a la muerte de Jesús. ¿Era la voluntad de Dios que muriera Jesús de esa forma? ¿Sí o no? Sí era su voluntad. Y no murió de una forma linda que alguien pueda decir: ay, qué bonita muerte, cuando me muera yo también quiero morir así. La Biblia dice que fue crucificado, fue lastimado, él llevó nuestras culpas, fue azotado. La Biblia dice que fue atravesado por una lanza. ¿Era la voluntad de Dios o no? Dígame. Amén, sí, cierto, estamos de acuerdo aquí. Si era la voluntad de Dios, entonces te tengo que decir algo que va a poner y va a remecer tus fundamentos como cristiano, porque si en realidad tú estás aquí simplemente por tener o que pensar que le vas a convencer a Dios para tratar de anteponer tu voluntad y por ahí que te la cumple, te voy a decir, estás en el camino errado, porque la voluntad de Dios no tiene que ver con lo que a ti te gusta o con lo que a mí me gusta. La voluntad de Dios tiene que ver con lo que Él ha señalado que vendrá sobre tu vida. Esto va a remecer muchas cosas en tu vida. A veces hablo con las personas al comenzar el año y le digo: ¿qué planes para este año? Pastor, este año quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien dijo esto? A veces hablo con matrimonios y ¿qué planes? Pastor, este año estamos pensando como matrimonio buscar la voluntad de Dios. Los solteros: sí, pastor, que este año la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí esta noche quieren la voluntad de Dios? Voy a dar una segunda oportunidad por si es que alguno no lo escuchó o alguno ya empezó a aterrizar con el mensaje y dice: este va a soltar algo. Voy a volver a preguntar por segunda vez, por amor a los débiles, en el oído. ¿Cuántos de ustedes quieren la voluntad de Dios sobre su vida o para tu vida? Ok. Luego voy a preguntar una tercera vez, pero ahora te voy a predicar algo. Te voy a decir la verdad. Puede que la voluntad de Dios sobre tu vida no te guste. Puede que la voluntad de Dios sobre tu vida no te guste. No hemos mirado la Biblia de forma con el ojo correcto. Pablo fue un gran apóstol, pero tuvo que sufrir. La Biblia dice que pasó hambre. La Biblia dice que fue azotado. La Biblia dice que muchas veces fue abandonado. Aún los historiadores dicen que él murió en el encierro solo. La Biblia dice que Pedro el apóstol murió decapitado. Algunos afirman que él murió así. La Biblia dice que muchos cristianos murieron siendo como una exhibición en los coliseos romanos. Te hago una pregunta: ¿crees que la voluntad de Dios será distinta para ti? Si hay algo que puedo decirte es que puede que no seas azotado, puede que de repente no mueras decapitado, pero si hay algo que tengo que decirte, en este camino habrá padecimiento.
Jesús aún dijo en Mateo 5, en uno de sus mejores mensajes para los discípulos que estaban escuchando allí, Él dijo: bienaventurados los que por mi causa sufrieren toda clase de vituperio. Bienaventurados los que por mi causa sufriesen toda clase de vituperio. Te estoy predicando de la voluntad de Dios porque muchos de nosotros estamos arrancando el año renegando con cosas que están sucediendo en tu vida. Y yo te hago una pregunta y muchos están molestos con Dios, tratando de decir: pero ¿por qué? Pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo no tengo esto? Mira, yo te voy a decir, y les voy a decir algo bien claro. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levanten la mano. Hijos, solo hijos, solo hijos, solo hijos. Nadie te dio la oportunidad de elegir a tu padre, ¿cierto? Conociendo a tus padres, te hago una pregunta: ¿crees que los hubieses elegido? Si tendrías que volver a nacer y de pronto Dios se aparece sobre ti y te dice: ¿elegirías otra vez a tus padres? ¿O tú dirías: mira, Dios, ¿sabes qué? Mi papá sí, más o menos, mi mamá no sé? ¿Cuántos hijos les hubiese agradado? Porque entiendes que venga Dios y te diga: ¿quisieras tener la oportunidad de elegir otra vez a tus padres? Como hijos no tuvimos esa oportunidad de elegir a nuestros padres. Ahora voy a cambiar el ejemplo. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Te hubiese gustado tener otros hijos? Si te dan la oportunidad de decir: ok, te voy a regresar. ¿Quieres que te regrese años atrás? ¿Quieres volver a tener los mismos hijos que tienes? Algunos dirían: sí, Señor, pero con algunos cambios, algunas mejoras. ¿O los quieres igualitos? Yo creo que la mayoría diría: podríamos hacer algunos ajustes. Ahora, ¿por qué te hablo? Y quiero decirte algo y quiero dejar bien resuelto esto con los hijos para los padres. Tienes los padres que tienes porque eso fue la voluntad de Dios para ti. Así que no estés renegando: no, que mi papá era así, era un tirano, que ese es un tal por cual. Y si esa es la voluntad de Dios en tu vida, para que tú salgas a relucir en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en el favor de Dios. Pero a mí me hubiese gustado nacer con otro papá, que otra mamá, en otra casa, en otro lugar. Y si esa es la voluntad de Dios para que tú seas levantado y puedas ser glorificado. Mira, la Biblia dice que David fue llamado de detrás de las ovejas. David era un anónimo en su casa. David, sus hermanos lo aborrecían. Y si esa fue la voluntad de Dios, de que lo aborrecieran, para que él lograra convertirse en un hombre, en el próximo rey de Israel. Quiero enseñarte sobre voluntad porque los próximos sucesos que vendrán en este año, tú tienes que aprender a limpiar cosas, porque a veces puedes estar orando cosas que para Dios es un designio sobre tu vida. Y Dios no va a cambiar lo que Él ha designado para tu vida. Voy a cambiar el ejemplo porque de repente, ¿cuántos casados hay aquí? Si Dios te da la oportunidad otra vez de regresarte, ¿te casarías con la misma mujer y el mismo hombre? Ay, nomás, no me contesten, no lo mires. Tengo que ser precavido aquí. Ay, no lo mires, no. Carlita, mírame aquí nomás. Tú mírame a mí. Ya te discerní. Tengo que cuidar su corazón y sus pensamientos. ¿Te casarías con el mismo hombre, Ana? Ahí nomás, mírame a mí. Me hizo así. Usted dirá: pastor, pero eso sí se pudo haber corregido. ¿Y qué si elegiste? Pero Dios quiere usar ese designio sobre tu vida para que te levantes como un hombre y como una mujer de Dios. Porque a veces, tú no puedes estar hablando: ay, Señor, ¿qué hago? Me equivoqué. Llévatelo para elegir otra vez y elegir bien. Tú no puedes hacer esto. Les estoy quitando esas ideas que a algunos se les han venido. Y no eres la primero ni el último que se te ha venido. Porque algunos dicen: uy, si me equivoqué, ay, que se lo lleve Dios pronto. Ya el otro elijo bien.
A veces estamos luchando con cosas que Dios quiere que atravesemos. No hemos entendido a veces la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han mirado en el Antiguo Testamento cuando el profeta Isaías dice que aunque pases por las aguas, aunque pases por él, diga que está a tu lado, por el fuego. Diga conmigo fuego. Hay problemas que sientes que son como el fuego en tu vida o no. Y es verdad. ¿Y qué si Dios quiere que pases por el fuego? ¿Y qué si Dios quiere que pases sobre las aguas? Míralo a Moisés. Míralo a Josué. Míralo a los amigos de Daniel. ¿Era la voluntad de Dios que entren al horno de fuego? ¿Sí o no? Después de lo que estoy predicando, te vas a entender mejor la Biblia y vas a plantear mejor tu cristianismo, porque ¿qué si Dios sí quiere que pases ese problema que tienes ahora mismo? Pero Él quiere que lo pases. Él quiere que lo venzas. Estaba hablando, mira, acá están en línea estos, se me han puesto mismo movimiento. Estaba hablando con esos tres jóvenes, con José Luis, con Jonathan y con Luis Ángel. Ayer tenía al arquitecto, al médico y al doctor. Entonces yo empecé a hablar con ellos porque les dije, muchachos, la sociedad está 200% corrupta. Y ustedes pueden terminar frustrándose como profesionales. Pero hay algo que yo les dije a ellos y les dije, yo creo que Dios ha permitido que ustedes nazcan en este tiempo y que tengan profesión en este tiempo. Porque aunque haya todo ese nivel de corrupción, Dios quiere que ustedes existieran para este tiempo, para que Dios les dé sabiduría, para que Dios use la vida de ellos, para que tengan estrategia y la bendición de saber cómo van a sacar adelante su carrera en medio de una sociedad absolutamente corrupta. Porque muchos de ellos van a decir, uy, creo que me equivoqué de carrera. ¿Cuánta gente a veces ha dicho me equivoqué de carrera por tanta corrupción que hay alrededor? ¿Cuántos empresarios hoy en día están sufriendo por toda la violencia que hay alrededor en nuestro país? Mucha gente está sufriendo de incertidumbre. Y saben, yo tengo que decirte algo. Dios quería que ustedes nazcan para este tiempo. Dios sabía la corrupción que íbamos a enfrentar en este tiempo. Porque muchos a veces estamos luchando diciendo, ay Dios, sácame de aquí. Y mucha gente a veces no ha entendido que los problemas que tienen es parte de su voluntad para que Dios se glorifique. Cuando yo miro parte de mi vida, episodios de mi vida, donde he venido con mi matrimonio y he tenido muchos faltantes. Y te tengo que decir algo, no lo tuve todo. ¿Y qué hay que si Dios sí quiso que pase todo eso? Por eso ahora, 20 años después, yo puedo decir, gracias Dios, tú querías que pases todo lo que yo pasé. Gracias Dios porque tú querías que yo empiece sin tener una sala, sin tener artefactos. Gracias Dios porque tú querías, sí, que yo pase todo esto que yo pasé. Gloria a tu nombre porque esa sí era la voluntad tuya. Porque hoy han pasado los años y puedo ver que sigues siendo fiel. Y no tuve que correrme, no tuve que desanimarme, no tuve que tratar de correr para ir al mundo o alzar mi mirada y tratar de pensar que estoy en el país equivocado, en la iglesia equivocada, en el lugar equivocado. Hay situaciones en nuestra vida que realmente buscar la voluntad de Dios puede que no te guste. Pero si es lo que Dios quiere, te tengo que decir en esta hora, pásalo, disfrútalo. A Jesús mismo no le gustó la voluntad de Dios. Señor, le dijo, camino a Gólgota. Mira su oración. Haz que pase de mí este trago amargo. No estaba tan dulcecita la voluntad de Dios. Diga que está a tu lado, ¿entiendes? La voluntad de Dios no es cómoda. Sí, chévere. No. Estamos equivocados. Doctrinalmente nos hemos equivocado porque hemos pensado que la voluntad de Dios, ya empieza a salirnos alas. Todos caminamos sobre las nubes. No. Estás padeciendo. Por eso dice el apóstol Santiago que debemos estar en supremo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque cuando una persona quiere la voluntad de Dios, esa persona
entiende que lo que está sucediendo en su vida, y estoy hablando sobre la voluntad de Dios, no estoy hablando sobre tus desaciertos, no estoy hablando sobre tus malas decisiones, estoy hablando que hay veces vendrán situaciones de dificultad. Tú lo hiciste bien, tú lo estabas haciendo bien, pero vienen sucesos. ¿No te ha pasado que tú no tienes la responsabilidad? Tú no eres el culpable, es algo externo, pero Dios te lo pone en tu camino. Te estoy hablando de esa voluntad. ¿Y qué si Dios sí quiere esto? Usted sabe que una de las cosas que siempre me cuesta a mí en lo personal es salir lejos a hacer cosas. Entonces, el año pasado, alguien me pidió que los case. ¿Y dónde se casaban? En Lurín. Ya, ok, yo llego y todo, listo, voy a llegar. ¿Y sabe qué? Mientras yo estaba sentado esperando que me sirvan el almuerzo, porque yo me quería ir, porque dije, ya de acá me regreso. Y me dijeron, pastor, quédese un ratito que le vamos a servir una comidita. Y yo estaba pensando, no sé, de pronto vino pensar en qué pasaría si mi llanta se pinchara en ese lugar. Ay, no. No pude ni comer bien, comí hasta apurado. ¿Y sabe qué? Cuando salí hacia mi carro, la llanta de mi carro estaba en el suelo. ¿Qué hago, Señor? Yo vine a casarlos por amor. Tú sabes, Señor. Padre, ¿qué hago, Señor? ¿Me entiendes? Estaba con terno, tuve que sacar el saco, doblar mi camisa, el sol allí, desajustar la llanta. Ahora te estoy hablando de un ejemplo personal, doméstico, pero te voy a hablar de algo puntual, porque buscar la voluntad de Dios tiene que ver con buscar el designio de Dios sobre tu vida. A veces hay personas que, dice, ¿por qué nací en San Gabriel City? ¿Y qué hay si Dios quiso sacarte de aquí como David? Que tu despegue sea de aquí. Porque David estaba pastando las ovejas, pero luego terminó en un palacio. La Biblia dice que yo te elegí y te puse por príncipe de mi pueblo. Porque cuando tú estás en la voluntad de Dios y en los designios de Dios, donde estás, puede que no sea el final, solo el comienzo de una gran historia. Yo te hago una pregunta, ¿no era más fácil salvar a Israel teniendo a Moisés en el palacio? ¿Más influencia? ¿Tú te imaginas? De repente el pueblo de Israel no tendría que haber cruzado el desierto. De repente hablaba Moisés estando en el palacio, se juntaba con el rey de Egipto y hacían un proyecto Mi Vivienda. Ahí al lado nomás de Egipto. ¿Ustedes qué piensan? Y traían todo el agua del Mar Rojo para regar las tierras. ¿Buena idea o no? Pero ¿por qué Dios lo sacó a Moisés del palacio? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar todo eso? Es la voluntad de Dios. Diga conmigo, es la voluntad de Dios. Hay gente, mira, yo te voy a decir la verdad, el problema que tienes puede que no sea el último problema. Estoy haciendo mi estudio sobre Eclesiastés y colgué una frase esta semana por internet. Nada es seguro en esta vida. Nada es seguro. Puede que el trabajo que tengas ahora no sea seguro. Pero vivimos tan enfocados en el trabajo que ni siquiera lo queremos perder. Y la voluntad de Dios, no importa, quiero el trabajo. Puede que te absorbe tanto lo que estás haciendo. Pero no importa, a mí me gusta estar así. ¿Y la voluntad de Dios? ¿Se han dado cuenta que por el trabajo sufrimos, padecemos? Hay gente que a veces dice paso hambre. ¿Y la voluntad de Dios? Es que sí queremos la voluntad de Dios, pero queremos que sea suavecita. Queremos que sea como crema de chantilly. Queremos que sea como dulces de coco. No, porque la vida cristiana no debería ser tan dura, pues no.
Para eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario, para redimir pecados, pero no para que tu vida te sea fácil. Porque si tú sigues pensando que voluntad de Dios es sinónimo a que algo sea fácil, estamos equivocados. ¿Cómo podemos llevar a cabo la voluntad de Dios? Ya te dije, la voluntad de Dios es la determinación de Dios sobre tu vida. Se habla que Pablo tenía un aguijón en su carne. Y él pidió una y varias veces que Dios le quitara el aguijón. Y dice la Biblia, y Pablo mismo dice, pero él no me quitó el aguijón. Que hay, si ciertas situaciones que hay en tu vida son la voluntad de Dios para fortalecer tu fe. No estoy diciendo que la enfermedad viene de Dios. Te estoy diciendo que hay cosas que Dios va a permitir en tu vida que estén allí, porque estas van a hacer que tu vida glorifique más a Dios en medio de esos problemas, en medio de esas circunstancias, en medio de esas tempestades. A veces queremos y pensamos que ser cristiano es que todo el camino está allanado. Por eso hay gente confundida. Por eso hay gente que hoy en día ha perdido la brújula. La Biblia dice que Demas abandonó a Pablo amando a este mundo, porque Demas debió haber tenido una equivocación muy grande en su mente en relación a la voluntad de Dios. Porque Demas de repente dijo, no, yo no estoy dispuesto a que me azoten, no, que lo azoten a Pablo si quieren, pero conmigo hasta aquí nomás. No, yo me voy a buscar la prosperidad. Y lo dejó. Y Pablo dice, Demas me ha dejado amando a este mundo. Mucha gente hoy en día que en algún momento ha orado por la voluntad de Dios, déjeme decirle que oraron sin saber lo que significa la voluntad de Dios. Y quiero que estés claro, quiero que sepas que cuando pidas, porque lo tienes que pedir, porque si eres un verdadero discípulo, está en el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. No puedes seguir orando sin pedir primero la voluntad de Dios. Ay, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago, pastor? Tienes dos opciones. O decides ser discípulo y vivir bajo los designios de Dios, así no te gusten. O dejar a Cristo. Hay gente que a veces ha dicho, ay, me he decepcionado de esto, porque esto es así y esto es así. ¿Y qué hay si Dios quería que pases eso? ¿Qué hay? ¿Qué situaciones hay en tu vida ahora? Voy a tratar de avanzar un poquito porque me queda muy poco tiempo. ¿Cómo podemos llevar a cabo la voluntad de Dios? ¿Cómo podremos? Les voy a mostrar que va a ser imposible llevar a cabo la voluntad de Dios si tenemos temor que esa voluntad se cumpla en nuestras vidas. Ya te dije que no necesariamente te va a gustar. Dile al que está a tu lado, puede que no te guste. Eso es como, mire, ¿cuántos casados hay aquí? Y cuando la vieron y lo vieron, fue el momento. Oh, pastor, pero ahora que lo veo de cerca, pastor, yo lo vi en HD, pero ahora lo veo mismo televisión nacional. La voluntad de Dios no la podemos llevar a cabo si tenemos temor que se cumpla en nuestras vidas. Lo que te estoy predicando no es para que le tengas miedo, te estoy diciendo la verdad, puede que no te guste. Puede que no te guste, pero tienes que estar seguro, pero quiero la voluntad de Dios. Quiero la voluntad de Dios. ¿Es aquí conmigo? A veces en el matrimonio, cuando la gente empieza a ver sus defectos y errores, hablaba el otro día con una persona que me hablaba sobre su deseo de casarse y ok, está bien, pero yo le decía, es que la vida de noviazgo es todo incierto. El hombre trata de mostrar su mejor performance, la mujer también. Y a veces viene un desencanto en la vida real. Ahora, ¿qué sucede en la voluntad de Dios? Que a veces pensamos que Dios no las va a hacer todas fácil, pero Dios no te va a hacer nada fácil.
Dile que está a tu lado, eso no va a ser fácil. Eso no es fácil. Mire lo que Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano para la vida eterna. No le dijo, ¿sabes qué, Timo? Esto va a ser chancay de a 10. Le dijo, ¿sabes qué, Timoteo? Le habló a Timoteo y a Tito, le habló claro de cosas que iban a pasar en la iglesia. Y le dijo, Timoteo, yo quiero que tú seas un ejemplo, que nadie te tenga en poco. ¿Sabes qué, Timoteo? Quiero que sepas que te van a despreciar dentro de la misma iglesia, te van a despreciar por ser joven. Pero te aconsejo que tú no tengas en poco tu juventud, sino que seas un ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. ¿Le estaba diciendo la verdad o no? A Tito le dijo, quiero que sepas, Tito, y le habló sobre los cretenses. Dijo, esos cretenses me han hecho la vida imposible, Tito. Quiero que te cuides de ellos, de esos. ¿Ha leído la expresión que usa Pablo? Porque no dice, no, que son lindísima gente. Cuídate de esos. Y le habla de un personaje que lo había lastimado a Pablo, le había hecho el trabajo de la vida de iglesia, a cuadritos. Y Pablo le dice, quiero que te cuides de este. ¿Por qué Pablo no le dijo, cámbiate de iglesia? Diga que está a tu lado, ya ves, te dije que no era buena idea pensar eso. Los pastoreé un rato, aterrizamos en nuestra iglesia. Ay, que el pastor se pasa, que ya, que esto, que lo otro. Voy a orar a ver si el Señor me habla que me voy a otra iglesia. ¿Y qué si el designio de Dios es que yo sea tu pastor y te incomode y te saque pica? ¿Qué si ese es el designio de Dios? Ahora, yo no quiero santificarme, con eso yo no estoy diciendo que yo soy santo y soy superior a ti, pero ¿qué? Porque lo que tú sientes puede que yo también sienta. ¿Y qué si el designio de Dios es que yo esté aquí? Diga, Señor Padre, con esta carita, esta pinta, yo me merezco algo más. ¿Y qué si ese es el designio de Dios? ¿Está aquí conmigo o no? A veces es que rotulamos todo lo malo que nos viene, no es voluntad de Dios. ¿Y qué si sí es? ¿Qué si sí es? ¿Cuántas parejas se pelean por cosas ridículas? ¿Te ha pasado eso, no? ¿Ah? ¿Y qué si era la voluntad de Dios? ¿Qué? Que esa situación se dé en el camino. Pero a veces no lo entendemos y terminamos incendiando todo. Soltamos esta lengua que es capaz de crear un mismo infierno y desatamos fuego y quemamos a la esposa y a los hijos y a todos. ¿Qué dicen los esposos? Pero ¿qué si Dios sí quería que pases ese momento? Por eso dice la palabra del Señor que debemos ser prontos para escuchar y tardos para hablar. ¿Está aquí conmigo? No podremos llevar a cabo la voluntad de Dios si usted tiene temor que ésta se cumpla en su vida. Punto 2. No podremos llevar a cabo la voluntad de Dios si estamos tratando de controlar lo que Dios nos envía a hacer. Hay gente que dice, estoy sintiendo ganas de servir, dice. Siento ganas de servir, dice. Voy a ver. ¿Dónde quién voy? Y de pronto se junta con Charles. ¿Eso que haces, apretar ese botoncito, es difícil? Charles lo mira y dice, ¿cuál botón? Yo presiono varios botones. Son muchos botones, ¿no lo ves? Ay, que esto me gusta lo que tú haces. Entonces de pronto va para ser reclutado para servir y le dicen, no, usted tiene que empezar aquí.
Ay, eso no me gusta. Nunca podremos descubrir la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Si usted y yo tratamos de anteponer lo que nosotros queremos, no podremos llevar a cabo la voluntad de Dios si estamos tratando de controlar lo que Dios nos envía a hacer. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Es que prediquemos el evangelio. No puedes llevar a cabo ay, Señor, mándame a hacer cualquier cosa menos a predicar. ¿Quiénes dicen amén? Hay personas que dicen, yo puedo hacer cantar, puedo cantar todas las noches, dice. El baterista dice, pastor, yo toco batería así, una maratón acá tocando. Mándeme a tocar todo lo que quiera, pero a predicar. Cuando alguien intenta controlar lo que Dios está mandándole a hacer, no podrá llevar a cabo la voluntad de Dios. 3, no podremos llevar a cabo la voluntad de Dios si no sabes lo que debes hacer y cuándo lo debes hacer. Si no hay conocimiento de la palabra, nadie puede llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Tú me entiendes? Nadie. Yo le doy gracias a Dios por todos los padecimientos que puedo haber tenido en mi vida personal, y hoy me río de muchos de ellos porque era la voluntad de Dios. Pero me costó tiempo porque en ese instante no lo entendía, en ese tiempo me dolía, en ese tiempo lo sufría también. Pero aún sigo viendo situaciones en mi vida que sigo entendiendo es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. No podremos llevar a cabo la voluntad de Dios si no sabemos las consecuencias. Diga conmigo consecuencias. ¿Qué dijo Jesús? Si a mí me persiguieron, si a mí me rechazaron, también lo harán con ustedes. Si a mí me persiguieron, si a mí me... ¿Sabe qué le dijeron a Jesús? Que él era Belcebú. Dile al que está a tu lado, ¿entendiste? ¿Por qué razón? Mira, al mismo Jesús le dijeron, hace milagros en el nombre de Satanás. Al mismo Jesús. Usted y yo, cuando hablamos de la voluntad de Dios, debemos entender que no llevaremos a cabo la voluntad de Dios si no sabremos y si no hemos entendido las consecuencias. Diga conmigo consecuencias. Eso es como el que se quiere casar y no quiere tener hijos. Como dijo el filósofo José Luis Rodríguez el Puma, me río, me río, me río. No existe cuando uno se casa para cumplir el plan de Dios en su vida, y casarte significa que vendrán hijos, y tener hijos significa que has entendido el diseño del matrimonio, y tener hijos va a ensanchar tu fe, va a ser fuerte tu matrimonio, y tener hijos te va a hacer ver que Dios te ama más de lo que tú te imaginas todavía. Pero ay no, está bien casados, pero nada de hijos. Es que tengo que predicarte esto porque la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá gente hablando de no casarse. Jóvenes, cásense. Padres, dejen que sus hijos se casen jóvenes. No te metas. No te metas. Háblale bien, cuéntale bien la historia. Basta de contarle la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Dile la verdad. Dile la verdad. Déjalos que, papá, ¿estás seguro? Muy bien, hijo, voy a estar orando. Dele con todo. Ay, que no, que mi hijito, pobrecito, que le va a preparar su arrocito. Sí. Ya se casó el hijo hace rato y la mamá sigue pensando si le están cocinando su comida favorita. Y le llama a la nuera y dice, hijita, ¿ya aprendiste a preparar este plato que te dije que le gusta a mi hijito? Uy, suegrita, no me sale, ¿usted me puede ayudar? Con mucho gusto, le dice. Y le prepara una olla de esas de comedor. No te metas. Ay, es que mi hijo se va a molestar. ¿Y qué? Él eligió. ¿Y qué si es la voluntad de Dios que él aprenda a moldearse con su esposa?
No te metas. No sé por qué estoy anclando aquí, que alguien me ayude. Que alguien me saque de este embrollo. Vamos a regresar. Hay cosas que Dios quiere hacer en la vida de ustedes, jóvenes. ¿Qué si Dios quería que nazcas en ese lugar donde estás y hasta ahora vives renegando de las cosas que no tienes o que no tenías? Y Dios quiere glorificarse en tu vida. ¿Qué es si en verdad Dios quería que nazcas en esa casa donde no había piso, hay tierra, y Dios quiere levantarte de allí? Porque Dios quiere hacer de ti un edificio que sea de bendición para la vida de unas personas. No estoy hablando de lo material, estoy hablando de tu vida, porque todo lo demás lo puedes conseguir con la ayuda de Dios si así Él lo determina. Ay, es que no, a mí me hubiese gustado estudiar esto o aquello. ¿Qué si Dios quiere usarte y levantarte para avergonzar a los sabios? Con eso no estoy diciendo que no estudies. ¿Qué si Dios sí quiere? Dios quiere usar tu vida. Ay, basta ya de estar pensando, ay, es que estoy cansado de esto. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que sus padres están separados? Y muchos de ustedes, yo sé que les duele esto. ¿Te duele? Te hago una pregunta. ¿Qué vas a hacer con ese problema? ¿Vas a renegar? ¿Vas a llorar? ¿Te vas a frustrar? ¿O vas a decir, Señor, aún en medio de esto, quiero saber cuál es tu voluntad para mi vida? Porque lo terrible que decidas es, por eso yo nunca me voy a casar. Para estar como mi mamá y mi papá, yo nunca me voy a casar. ¿Qué si Dios quiere mostrarte su voluntad para tu vida en medio de ese problema? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino dice el que hace la voluntad de mi Padre. ¿La voluntad de quién? De nuestro Padre. Un poquito más, ya voy a abusar un poquito más de ustedes. Cuando hablamos de voluntad de Dios, es importante entender que la voluntad de Dios requiere 3 puntos iniciales. Número 1, negación. Número 2, entrega. Y número 3, confianza. Diga conmigo negación. Rápidamente, Jesús dijo en Mateo 16:24. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo o mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. La palabra abandonar significa dejar. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, es negación. Es negación. No te está diciendo Dios que dejes tu carrera, que dejes. No, te está hablando puntualmente. Si alguno de ustedes quiere llevar a cabo mi voluntad, está diciendo, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Y entonces, ¿cómo tengo que vivir? Según la palabra. Sé profesional, pero vive tu vida según la palabra. Sé un empresario, pero vive tu vida según la palabra. Cásate, pero vive tu vida matrimonial según la palabra. Todo lo que hagas, hazlo según la palabra. La primera cosa que tenemos que hacer para llevar a cabo la voluntad de Dios es negación. Diga conmigo, negación. Usted no puede decir, no, yo soy soltero y hago lo que quiero. No. Atención al fondo. Eso no es así. No, que por eso yo no me caso, para no tener que rendirle cuentas a nadie. ¿Han escuchado esas frases? Solteras y solteros. Busque usted la voluntad de Dios. Si no está dispuesto a abandonar su estilo de vida, no podrá llevar a cabo la voluntad de Dios. Avanzamos. Te dije que primero es abandonar. Segundo es entregar. Diga conmigo, entregar. Mire, puntualmente. Mateo 6, del 9 al 10, el Padre Nuestro. Nadie puede llevar la voluntad de Dios a cabo si no aprende a orar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no solamente se decide, se ora. Diga conmigo, se ora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino y hágase tu voluntad. Venga tu reino sobre mí, me entrego a ti, me humillo delante de ti, me doblo delante de ti. Yo ya no voy a tener el control. La voluntad de Dios tiene que ver con entrega. Pero si usted logra mirar el pasaje en Mateo 6, 9, 10, Jesús les dice, ustedes orarán de la siguiente manera. Ustedes orarán de la siguiente manera. Estoy leyendo la versión NTV. Dice, orarán de la siguiente manera. Es que la voluntad de Dios se ora. Diga conmigo, se ora. Nos hemos centrado más en el pan nuestro de cada día que en la voluntad de Dios. Estamos tan centrados en el pan nuestro de cada día. Y mira, pero tú dirás, no, es que sí, es que tengo necesidad de comer. La Biblia dice que Él ya sabe de qué tienes necesidad. ¿Por qué te afanas? ¿Por comida? ¿Por bebida? ¿Por vestido? ¿Acaso no saben, dice, que vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tienen necesidad? Entonces, ¿qué tengo que orar? La voluntad de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios, me niego, abandono mi estilo de vida. Yo ya no voy a tratar de hacer mi vida como yo quiero, pero ahora voy a empezar a orar. Venga tu reino. Porque nadie puede llevar a cabo la voluntad de Dios si no decide poner a Dios como su líder, como su Señor en su vida. Finalmente, confiar. Llevar a cabo la voluntad de Dios tiene que ver con confianza. Y mira lo que dice Mateo 6, 10. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Que se cumpla tu voluntad aquí en la tierra como se cumple en el cielo. Tenemos que confiar. Si usted se rinde a la voluntad de Dios, Dios tendrá cuidado de ti. Dios va a sustentarte porque te has soltado sobre Dios. Salmos 91 dice, por cuanto ha puesto su amor en mí, yo lo rescataré en el tiempo de angustia. Si usted pone su amor en Dios, si usted pone su confianza en Dios, Dios va a rescatarte cual sean las circunstancias. La voluntad de Dios puede que no te guste, la voluntad de Dios puede que no te agrade, y te voy a decir la verdad, es muy probable que no te guste, es muy probable que no te agrade, es muy probable. Una de las cosas, de las tantas cosas que me pasaron en la voluntad de Dios, hace 5 años mi padre falleció y yo había tenido como una preparación previa al fallecimiento de mi padre, porque meses bastante, casi un año antes, Dios había puesto ese sentir como que sabía que mi padre partiría. Pasaron tantos sucesos. Una de las cosas que se dio fue que el día que iba a hacer el contrato con el Finister, yo tenía, y con todo ese tema del entierro, yo tenía 12,000 soles en mi bolsillo y $600. Porque mis hermanos me han dicho, encárgate tú de hacer esto. Entonces fui al Finister para pagar el tema del sepelio. Y en ese trance se me caen los 12,000 soles. Y yo pierdo los 12,000 soles. En medio de mi dolor. O sea, yo dije, Dios, quiero entender, todo esto lo has planeado. Me fui a tratar de ver las cosas en la morgue del hospital y todo, y yo no entendía cómo estaba viviendo. De pronto el dinero se me había caído. 12,000 soles. Me puse a caminar y dije, Señor, no sé qué voy a hacer y no sé qué quieres hacer tú. Solo sé que estoy frito. Y sabe, mientras salía del hospital caminando, una persona me ve y me dice, ¿se te ha perdido algo? Me dice. Le dije, sí.
y me dice: yo lo encontré. ¿Quién te devuelve 12,000 soles? ¿Me entiendes? Así te estés muriendo tú mismo ahora. Pero ¿sabe qué pasó en ese instante? Mientras yo salía del hospital caminando hacia la puerta, yo estaba diciendo: Señor, yo te he prometido alabarte, cual sea mi circunstancia, yo te voy a alabar. Y yo no voy a alzar mi boca nunca en contra de tu nombre. Yo quiero ser como Job. Tú lo has dado, tú has tomado la vida de mi padre y te voy a alabar por siempre. Yo no voy a renegar de la situación. Mi padre había partido y fue milagroso tener de regreso el dinero. Hay situaciones en tu vida que las tienes que pasar. Las tienes que pasar. Este año 2025 es un año de muchos cambios. No es un año estable. Este año van a haber muchas cosas como esta en el mundo entero. No tengas temor, porque si estás en la voluntad de Dios, usted sabe quién lo espera del otro lado. Si hay que pasar un Jordán, Dios te dirá cómo lo cruzarás, pero no lo cruzarás solo. Si hay que pasar un mar rojo, Dios te dirá y tú abrirás el mar. No tengas temor. Busca la voluntad de Dios. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Diga conmigo: me será añadido. Me será añadido. Ahí donde estás, yo espero que a partir de ahora, si vas a pedir la voluntad de Dios, quiero que sepas que aunque no te guste, lo tienes que orar. Lo tienes que orar. Lo tenemos que orar. Ustedes orarán de esta forma. Basta de estar renegando. Ya no estés culpando, porque si acá hay jóvenes que están culpando de lo que no tienen, mi mamá, mi papá tiene la culpa. Basta. Basta. Dios quiere glorificarse en tu vida. No eres el primero, tampoco eres el último. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Si lo hizo en mi vida. Hay gente aquí que sabe desde dónde vengo yo y cómo ando. Un día mi padre me dijo: caminando te harás camino. Caminante camina y en el trance harás camino. Y Dios está contigo. Camina. No te detengas. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. Ahí donde estás, yo quiero animarte. Tenemos la vista cerrada.